Bienvenidos, bienvenidas a este segundo video acerca de los valores, en especial de los valores morales. En el video anterior hicimos una suerte de introducción en una mesa, como si uno estuviera conversando entre amigos, amigas acerca de qué es un valor, qué tipos de valores existen, se pueden predicar los valores de todas las cosas o solo algunas cosas, o las cosas mejor dicho, pueden ser predicadas o que se les adjudiquen determinados valores y otros no. Ahora dejemos el conocimiento que uno podría tener en una conversación que se va dando entre conocidos y pasemos específicamente al estudio filosófico de los valores, ¿no? Pasemos al ámbito más técnico, si quieren, o científico. En particular vamos a hacer un acercamiento al tema de los valores desde la perspectiva filosófica y la disciplina filosófica que se encarga justamente del estudio de los valores en general, ya sean estéticos, religiosos, morales, de utilidad, etc., es la llamada axiología. La llamada axiología entonces es la disciplina que se encarga del estudio de los valores. Como ya hemos visto en la introductoria en el apartado anterior, esta ciencia, o esta mejor dicho disciplina filosófica, nos dice que hay valores de diverso tipo. Y en esto vamos a seguir a Adela Cortina, que va a ser la bibliografía de la clase, en la cual nos va a decir que existen valores estéticos, religiosos, intelectuales, de utilidad, morales, etc. Vamos a ver el listado más completo a continuación. Entre estos es posible establecer una jerarquía donde los valores morales van a ser los ordenadores del resto. Si bien va a haber valores estéticos, religiosos, intelectuales, de utilidad, morales, etc., los valores morales en el van a ser aquellos que van a regir o van a estar por encima de todo en la pirámide del resto de los valores. Cuando yo busco la belleza, en el fondo eso va a terminar siendo un acto bueno, porque va a terminar la belleza haciéndole bien al ser humano, ¿no? Cuando uno contempla un paisaje bello, uno se siente bien, por así decirlo. Además, Adela nos cuenta que cada uno de los tipos de valores poseen a su vez una jerarquía interna. No solo hay jerarquía entre los valores, donde los valores morales están por encima del resto de los valores, sino que a su vez dentro de los propios tipos de valores, dentro del valor estético, dentro del religioso, dentro de la utilidad, dentro del moral, dentro del intelectual, hay una jerarquía interna. Pero ¿para qué existen los valores? ¿Cuál es su función? En el ejemplo de arriba vimos que hay valores que nos permiten adquirir otra cosa, mientras que hay otros que son buscados en sí mismos, la justicia, el bien, la solidaridad, el respeto. Yo no busco respetar a alguien para tener una consecuencia, sino que lo respeto por el respeto mismo. Yo quiero hacer el bien por el bien en sí mismo, no porque el bien me va a permitir adquirir dinero. Ambas descripciones de valor tienen algo en común, ya sea estas dos descripciones que dimos al principio, como para obtener algo más o como valor en sí mismo, tienen en común que el valor vale y manifiesta como valioso lo que lo posee o actualiza. Un cuadro es más o menos valioso en tanto y en cuanto es más o menos bello. Una lapicera tiene más o menos valor económico, un cuadro es más o menos bello, un acto es más o menos justo, una historia es más o menos verdadera, pero todos estos ejemplos tienen algo en común. Poseen un algo que les da valor y así permite al ser humano acondicionar el mundo para habitarlo plenamente como personas. Si tuviéramos que responder una pregunta de examen, ¿no? La primera pregunta, ¿qué es el valor o qué es un valor? Uno tendría que decir es una cualidad que cualifica y al mismo tiempo, al cualificar lo que cualifica, de alguna manera acondiciona, hace más aceptable, si quieren, más habitable el mundo para los seres humanos. Entonces, el mundo es en algún punto más habitable, está más acondicionado a la existencia del ser humano cuando uno ve cosas bellas, ¿no? Obviamente, si uno viviría en un caos, o si viviría en una situación donde está todo desperdigado por ahí, todo tirado, todo sucio, etc.,
parecería que el mundo no es tan habitable como si lo es cuando uno se encuentra en una habitación con las paredes pintadas, con luz, todo armonioso, etc., ¿no? No todas las teorías de los valores clasifican a los valores de la misma manera. Por ejemplo, Max Scheler, ¿no?, el padre de la ética de los valores del siglo XX, no admite la tipología valor moral. Mientras que la tradición de la Iglesia Católica, no sé, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, o el filósofo Ortega Gasset y otros filósofos sí lo hacen. Scheler, por el contrario, indica una visión más formal de lo que nosotros llamamos valores morales, ¿no? Nosotros vamos a tener una visión más material y no tanto formal, mientras que Scheler te dice, bueno, en realidad un valor moral lo que importa es justamente su valor formal, es la forma. Ahora lo vamos a explicar un poco más con la frase que Cortina recoge de alguna forma que Scheler dijo. Scheler, según Cortina, nos dice, la conducta moralmente adecuada consiste en tratar de realizar en el mundo los demás valores de una forma correcta. Es decir, para Scheler, que mira los valores morales de una perspectiva formal, justamente dice, en realidad lo moral implica hacer bien el resto de los valores, tratar de realizar en el mundo los demás valores. Entonces, si yo realizo el valor de la belleza, yo realizo el valor de la justicia, entonces de alguna forma voy a estar obrando moralmente bien. Si yo no realizo el resto de los valores, voy a estar obrando moralmente mal. En nuestro curso no vamos a tener esa visión formal acerca de los valores morales, sino una visión más material. Creemos que la justicia es algo en sí misma, no está caminando por ahí, que no podemos hablar con la justicia, ni tocarla, ni medirla, ni nada por el estilo, pero sí en algún punto creemos que la justicia, obviamente va a existir como una cualidad que va a cualificar mis actos o los actos conscientes, los actos voluntarios, es decir, los actos humanos o responsables. Pero eso no significa que solamente sea una formalidad, ¿ok? Los ejemplos que nos dice Cortina acerca de los distintos tipos de valores que existen son los siguientes. Vamos a tener valores de tipo sensibles, por ejemplo, el placer, y el disvalor va a ser el dolor, el valor va a ser la alegría, el disvalor va a ser la pena, etc., ¿no? Podemos seguir poniendo algunos ejemplos. También vamos a tener valores útiles, donde el valor va a ser la capacidad y la eficacia, y los disvalores, la incapacidad y la ineficacia. Vitales, estéticos, intelectuales, y también los valores morales, que los vamos a ver después en el siguiente video con un poco más de detenimiento. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el valor de la justicia, de la libertad, de la igualdad, de la honestidad y la solidaridad, entre otros, y los disvalores de la injusticia, esclavitud, desigualdad, deshonestidad, insolidaridad. A ver, algo más para agregar. El lenguaje de los valores no es ni descriptivo, no está describiendo algo. Quizás uno puede pensar que un valor describe el acto como justo, pero en realidad no está describiendo, ni tampoco el lenguaje es de tipo imperativo, no me está exigiendo obrar de determinada manera, como cuando yo te digo, hacé la cama, ¿no? Cuando la madre le dice al hijo o a la hija, hacé la cama, eso es lenguaje imperativo. El lenguaje descriptivo sería la cama está hecha o la cama no está hecha. El lenguaje de los valores no es ni descriptivo ni imperativo, sino valorativo. Es decir, busca orientar la conducta del ser humano a decirle que algo es valioso. Orienta la conducta del ser humano en tanto le indica que algo es valioso o no es valioso. Entonces, hacer la cama podría ser valioso porque hace que la habitación sea más ordenada y más bella, más armoniosa, etc. ¿Ok? O sea, te orienta en la conducta. Es una regla que orienta la conducta y que te dice justamente que si lo haces, eso va a ser valioso. No está ni describiendo ni te está ordenando, te está orientando. La cuestión del lenguaje nos deja ante otra pregunta.
¿los valores son valiosos porque decimos que lo son? Es decir, ¿es una comunidad humana que por consenso social dice que algo es valioso? ¿O justamente es lo contrario? Como el valor existe per se, en sí mismo, entonces describimos que, por ejemplo, un cuadro de Picasso es valioso porque es bello. La belleza en el cuadro de Picasso la ve una determinada comunidad que establece criterios de belleza, o en realidad la belleza está en el cuadro y lo que uno hace es interpretar históricamente esa belleza del cuadro. Porque esto no es una cuestión menor. Una cosa es si un cuadro es bello o es feo, y otra cosa es cuando uno va a la cuestión de la justicia o cuando va a la cuestión de la dignidad humana. Es decir, la justicia es lo que una determinada comunidad decide que es justo, o justamente porque hay actos justos y actos injustos es que en realidad tenemos que buscar leyes que favorezcan los actos justos y que penen los actos injustos. Esta temática se conoce, como les había de alguna manera anticipado antes, la materia de los valores. Si Scherer proponía la formalidad de los valores, nosotros vamos a hablar de la materia de los valores. Para responder la pregunta anterior, sí o sí tenemos que decidirnos por una respuesta entre esta idea de si es una convención o si en realidad existen los valores y lo que hace la comunidad es interpretarlos, percibirlos, captarlos, etc. Nosotros nos vamos a quedar con la existencia material objetiva de los valores, es decir, con la opción de que los valores existen y que lo que hace la comunidad es interpretarlos, percibirlos, vivirlos, etc. Pero que no es una mera convención subjetiva de una comunidad que decide que hoy la justicia es dar a cada uno lo que corresponde y que mañana la justicia puede ser lo que hoy consideramos como esclavitud. Decirnos por una interpretación subjetiva de la materia de los valores nos dejaría casi a las puertas de tener que cerrar el programa de nuestra asignatura, porque en el fondo todo podría ser subjetivo. Pensemos en esto, como les decía antes, ¿los derechos humanos son una cuestión de moda o son un derecho con base objetiva? Es decir, ¿la dignidad humana existe o es un invento, por ejemplo, de nuestra comunidad? Porque los derechos humanos se basan en esa dignidad humana. Entonces sí tiene una importancia radical el hecho de que exista como la dignidad humana de manera objetiva o que simplemente sea un consenso de una comunidad que decidió que existe una tal llamada dignidad humana. Sigamos adelante. Decir que aceptamos una visión objetiva de los valores significa que la historia no influye en la forma en cómo los vivimos. Es decir, tampoco podemos ser tan necios de decir que los patrones de belleza de la antigua Grecia son los mismos a nuestros patrones de belleza, o que lo que era un acto justo en el Imperio Romano sigue siendo un acto justo hoy en día. Digo, la historia y la cultura sí tienen algo, obviamente, para decir. ¿Pero esto significa que se va modificando de manera subjetiva, como decíamos antes? No. Lo que se va cambiando es la forma de actualizar el valor, de hacerlo presente el valor. Una cosa es cuando un acto justo en cuestiones de seguridad de la información de la persona en internet, que puede venir un hacker y te puede sacar esa información, entonces tenés que legislar, tenés que generar actos necesarios para proteger la información que gente te está brindando a tu propia página web o a tu servicio. Y otra cosa es el robo de la identidad en el Imperio Romano. Digo, quizás ni siquiera existía, porque ¿cómo le robás la identidad a alguien cuando lo estás viendo todo el tiempo, o le puedes ver la cara, o hay gente a tu alrededor que puede confirmar que sos o no sos la misma persona, ¿no? Entonces, cada situación histórica nos va poniendo ante nuevas circunstancias y bueno, hay que ver la forma de seguir actualizando los mismos valores, la justicia, la belleza, la solidaridad, el respeto por el otro, etc., en cada situación nueva, pero eso no significa que el valor cambie en sí mismo. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde según su dignidad humana. Y eso fue lo mismo en el Imperio Romano que hoy en día, nada más que en las situaciones de hoy, la forma de vivir esa justicia es distinta a la forma de vivir la justicia en el Imperio Romano. Y los actos injustos
que se daban en el imperio distintos, algunos iguales, pero muchos distintos a los que se da hoy en una era de la tecnología. Entonces, en palabras de cortina, como para ir tomando alguna referencia específica en materia de vocabulario, podríamos decir que un valor no es un objeto, no es una cosa, no es una persona, sino que está en la cosa, en la persona, en la sociedad, en un sistema o en acciones. Como dijimos antes, son cualidades que cualifican. Cualidades que cualifican. Si bien nosotros tenemos la tendencia a sustantivar los valores, ¿no? Entonces hablamos de la justicia, del bien, de la belleza, de lo útil o lo inútil, en realidad son adjetivos calificativos, es una acción la que es justa o injusta, la que es buena o es mala, el cuadro es bello o es feo, pero la belleza en sí misma no es un sustantivo. ¿Esto qué significa? Que lo bueno no está fuera del acto que yo realizo. No está el bien por ahí. El acto es bueno o el acto es malo, ¿no? El valor bondad es una cualidad de un acto particular. Es una cualidad que lo hace un acto bueno. Pero no existe la bondad por ahí caminando, como decíamos antes. Entonces, terminemos con estas características que tienen al menos 3 o 4 rasgos característicos que tienen estos valores en general, que estas cualidades que cualifican. Una, no son neutrales, es decir, un cuadro es bello o no es bello, es bueno un acto o no es bueno, es decir, es malo, punto. No hay una suerte de gris. Segunda característica, atraen o repulsan por sí mismos. Es decir, lo bello va a atraer, lo feo va a repulsar. Lo justo atrae, lo injusto repulsa. La solidaridad atrae, lo insolidario o el egoísmo repulsa. En tercer lugar, poseen cierta materialidad, como les decía. Es decir, son intuibles de algún modo. Yo en un acto puedo percibir la justicia, en un cuadro puedo percibir la belleza. Es decir, tienen que tener una cierta materialidad. Y a su vez tienen que tener algo en esa materialidad que los diversifica, porque una cosa es la belleza y otra cosa es la justicia. Y cuando yo miro un cuadro no lo analizo en categorías o lo valoro en categorías de justo o injusto, sino de bello o de feo. Es decir, la belleza y la justicia tienen que tener algo en esa materialidad que yo puedo percibir, que a una cosa o a una que cualifica la belleza a algunos entes como bellos y que la justicia cualifica a otros entes como justos. Es decir, entre la belleza y la justicia hay una diferencia. Es decir, tiene que haber algo en esa materialidad que distingue lo bello de lo justo. Terminemos esta segunda entrega del día de hoy acerca de los valores en general, para así en la última poder hablar específicamente de los valores morales en particular.